Nuevamente, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de trabajo correspondiente a esta guía de higiene 2. Como es normal y usual, la reunión se está grabando para posteriormente subirla en su plataforma Q10. Gracias por su participación a los presentes. Entonces, en el desarrollo de esta guía, mencionábamos que una de las tareas que tenemos o de las metodologías que debemos empezar a conocer o a analizar es poder comprender esos entornos de trabajo. Frente a eso, una de las primeras cosas que debemos hacer es poder identificar esos puestos y esos cargos que están presentes en nuestra organización, para así analizar y comprender el desarrollo de las tareas que realizamos, comprender ese entorno bajo el cual estoy obligado a trabajar y que por ende se requiere que yo asuma unos riesgos dentro de este sitio o dentro de este entorno de trabajo. Entonces, hoy analizaremos o comprenderemos a través de una serie de conceptos, a través del análisis de ciertas situaciones del entorno de trabajo, cómo empezar a analizar estos puestos de trabajo, estos cargos, y cómo es el desarrollo, cómo es nuestra función desde el área de seguridad y salud en el trabajo, analizarlos para poder proponer esas alternativas. Recuerden que dentro de la higiene buscamos poder anticiparnos a la presencia o a la existencia de ciertas situaciones que nos lleven a afectaciones de salud y a las enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces, dentro de esto, permítanme, voy a ampliar un poco más la pantalla. Requerimos que empecemos a analizar cuáles son los procedimientos de trabajo seguro, diferenciar lo que es una tarea y un trabajo, poder comprender lo que es un cargo, cómo se analizan los puestos de trabajo y qué diferencia podemos encontrar dentro de la organización para efectos de analizar esas situaciones. Entonces, el trabajo se define como esa acción, esas actividades que realizamos en pro de recibir un beneficio económico. Digamos que en cualquier organización, en cualquier actividad económica, el desarrollo de esas acciones, de esas actitudes o de esos actuares que representan el desarrollo de una actividad específica, una actividad económica de una organización, lo que se busca es que con ese desarrollo propio de esas tareas se reciba una remuneración, una compensación económica, que en la gran mayoría de los casos sucede así. Y digamos que dentro de la condición humana, desde ese aspecto social, desde ese bienestar social, digamos que el trabajo se concibe como algo propio del ser humano, es decir, dentro de nuestro desarrollo social, el trabajo es una de las actividades que más desarrollamos durante nuestra vida, ¿cierto? Dentro de nuestra vida y por ende nuestra labor o nuestra tarea, de alguna u otra manera, debemos poder con ella analizar a qué situaciones o a qué elementos me estoy exponiendo para poder controlarlo, ¿cierto? El derecho al trabajo, pues, está establecido en la Constitución política y por ende toda persona tiene, pues, derecho a un trabajo y un trabajo digno. Lo que se espera es que dentro de los sitios de trabajo existan las condiciones suficientes para que la labor, a pesar de los riesgos, se desarrolle de forma controlada, ¿cierto? Y que el individuo o el trabajador no se vea afectado por el desarrollo de las mismas. Entonces, una tarea se define como una labor o una ocupación. Es algo que se realiza en un periodo específico, en un tiempo específico, y que se hace necesario que dentro de nuestra organización cada quien o cada trabajador tenga definido qué es lo que debe realizar. Se hace necesario que cada quien tenga definida una ocupación y que frente a esa ocupación, ustedes desde esta área de seguridad y salud en el trabajo y desde el análisis de la higiene podamos comprender bajo qué condiciones las desarrollamos. Entonces, para hacer un análisis de los puestos de trabajo,
se deben realizar procesos que, digamos, ustedes ya conocen, que quizás en algún momento han tenido la oportunidad de desarrollar de forma práctica lo que es una inspección de un sitio de trabajo, esos recorridos por los puestos, analizar de pronto esos factores de riesgo como los factores de riesgo económico, los factores de riesgo físico, ¿sí? Los factores de riesgo psicosocial, y frente a eso determinar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones que están presentes dentro de ese sitio de trabajo? El análisis de los puestos de trabajo nos permite definir, primero, qué tareas realiza la persona o realiza el individuo. Dos, analizar las capacidades, la preparación, la competencia, esa responsabilidad, esa destreza que tenga al momento de exigir el desarrollo de una actividad propia de la organización. Y por ello se hace necesario que nosotros desde esta área empecemos a estudiar qué tareas son las que desarrollamos y frente a eso analicemos qué podemos mejorar. No sé si recuerdan cuando ustedes hacían la evaluación a través de la matriz GTC 45, de esa guía técnica, donde identificábamos y valorábamos los riesgos. Una de las primeras fases para la construcción de este panorama o de esta matriz de riesgo que nos mostraba una visión generalizada de cómo cada tarea implica un riesgo, y frente a eso se analizaba cómo esa tarea posibilitaba la afectación del individuo. Entonces, para este análisis ustedes deben poder comprender cuáles son esas responsabilidades, cuál es ese alcance que tiene la tarea para poder analizar y poder mejorar esos puestos de trabajo. ¿Qué se busca? Que una vez comprendamos qué tareas se desarrollan en ese puesto de trabajo, podamos establecer procedimientos seguros para el desarrollo de las mismas. ¿Qué se busca? Que yo detalle, desarrolle, establezca, sean esos lineamientos, sean esas instrucciones, sean esos protocolos, sean esas medidas que me permitan desarrollar ese trabajo o esa tarea de forma segura. Cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de ausencia de peligro. Estamos garantizando que dentro de ese entorno bajo el cual el trabajador va a desarrollar sus tareas, a pesar de que existe el riesgo, la materialización de esos peligros es muy baja. Es decir, podemos orientar esto cuando empezamos a hacer la evaluación, o cuando hacemos las auditorías, o cuando hacemos los respectivas mediciones a través de los indicadores del sistema propio. Identificamos que de pronto los índices de accidentalidad han bajado, de la severidad de la enfermedad también ha bajado, que el ausentismo también ha disminuido. Eso nos ayuda a demostrar que dentro de la implementación de esos procedimientos seguros logramos impactar positivamente la organización, logrando unas condiciones apropiadas para el desarrollo de las tareas. Se debe establecer un modelo o un método de cómo se va a desarrollar ese trabajo. Miren que una de las cosas que yo les manifiesto es que ustedes desarrollan protocolos de seguridad, establecen unas restricciones a veces en las tareas, determinan específicamente algunos controles, algunos elementos necesarios para el desarrollo de las tareas, ¿cierto? Entonces, es importante que analicemos de qué forma vamos a empezar a comprender dentro de ese sitio de trabajo, dentro de ese puesto de trabajo, cómo desarrollamos esas tareas de forma segura. Lo que buscamos, como siempre lo hemos mencionado dentro de el desarrollo de su formación profesional, lo que buscamos es eliminar o reducir los riesgos o, en la medida en que se desarrollan las tareas, reducir los actos inseguros. Recuerden que esos actos inseguros son los que nos llevan a esas afectaciones, y no solamente de la afectación del individuo, sino también la posible afectación del sitio de trabajo, de la infraestructura, de los procesos, del desarrollo de la productividad, de la eficiencia de la empresa, de la organización. Entonces, se hace necesario que ustedes desde el área de seguridad y salud en el trabajo, cuando empecemos a analizar propiamente las tareas específicas que se desarrollen en un puesto de trabajo,
podamos comprender qué acciones pueden estar teniendo los trabajadores que estén llevándonos a formas inseguras en su trabajo. ¿Listo? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, profe. Gracias por la confirmación, Sara. Todo claro, profe. Asimismo, cuando estamos elaborando esos procedimientos de trabajo seguro, ¿cierto? O normalmente su sigla es PTS, usualmente lo llamamos así, o ATS, que también, análisis de trabajo seguro, también lo podemos encontrar dentro de la literatura así. Nosotros, los procedimientos o ese análisis o esa elaboración de esos puestos de trabajo seguro, lo primero que se debe identificar son los responsables de las áreas de trabajo. ¿Esto con qué fin? De saber bajo quién recae una responsabilidad de poder definir si la tarea se está realizando de forma segura, de poder definir si hoy en día existen riesgos que no están siendo controlados. Le agradezco a la persona que tiene el micrófono abierto, silenciarlo, por favor. Asimismo, una vez identifiquemos esos responsables de las áreas de trabajo, debemos analizar de primera mano, la opinión y la colaboración de los trabajadores, ya que ellos son los que desarrollan las tareas, son los que conocen a qué se exponen, son los que identifican, ¿cierto? Los que de primera mano están en contacto en el día a día del desarrollo de estos procesos. Entonces, se hace necesario que esa retroalimentación de la tarea, de esos riesgos asociados a esa tarea, esté controlada, ¿cierto? Entonces, es importante analizar este aspecto. Asimismo, como les decía, cuando identifiquemos y comprendamos cómo se desarrollan hoy en día en la organización las tareas, empezamos a impartir o a instruir normas de seguridad, sea a través de los protocolos, sea a través de reestructuración de los procesos, de los procedimientos, y analizamos si la tarea está expuesta o si la tarea presenta riesgos asociados, y que por ende se hace necesario que ustedes formulen, ¿cierto?, dentro de esos análisis de trabajo seguro, qué controles respectivos se requieren. Por ejemplo, si dentro del área de trabajo se requiere que la persona de forma obligatoria utilice, por ejemplo, protección auditiva, porque existe una condición física de ruido excesivo, esto se cumpla dentro del sitio de trabajo. Entonces, ahí es donde empezamos a impartir todas las instrucciones necesarias para que la tarea se controle ese riesgo. ¿Listo? Asimismo, y miren que esto está muy apoyado en esa matriz de identificación de riesgo, ¿cierto? Y esa valoración en la cual a la tarea le empiezo a dar valor para determinar si existen o no peligros, cómo los estoy controlando, si de pronto existe una tarea que impacta negativamente y que presenta el riesgo más alto, una situación bastante crítica y que yo debo restringir, ¿cierto?, la realización de esta, a menos que proponga alternativas que me ayuden a prevenir esos riesgos. Recuerden que cuando hacíamos la valoración, determinábamos las áreas críticas y por allá decíamos, dentro de uno de los apartes de la construcción de esa identificación y de esa valoración, es que aceptábamos o no aceptábamos el riesgo. Y en el caso de que lo aceptáramos, existían algunos que tocaba aceptarlos bajo ciertos controles específicos. Allí ustedes proponían unas medidas de intervención que ayudaban precisamente a esto, a que la tarea se desarrolle de forma segura. ¿Cuál es la importancia de poder establecer un procedimiento seguro o un análisis de trabajo seguro? Es que yo pueda establecer
herramientas, yo pueda definir estrategias, que yo pueda revisar los procesos, definir si el trabajador tiene las capacidades, si ha desarrollado una habilidad específica o por el contrario requiere entrenamiento. Yo les mencionaba que cuando proponíamos esas estrategias para mejorar, no solamente la capacitación nos orienta a la mejora, sino que se requiere muchas veces que el trabajador desarrolle ciertas habilidades específicas y frente a eso podamos mejorar las condiciones bajo las que se desarrolla la tarea y asimismo a través de nuevos métodos, de nuevas formas de desarrollar la tarea, quizás de la implementación de nuevos equipos, de nuevas herramientas, de reestructuración de ese sitio de trabajo, podamos mejorar ciertas condiciones. Eso me va a dar una importancia de ese análisis que yo estoy proponiendo dentro de la organización. Como también existe un responsable de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero también existe un responsable propio de la tarea, que es la persona que la desarrolla, podemos mejorar la calidad en cuanto a la supervisión de estas. Cuando podemos educar al trabajador, cuando podemos analizar qué se está haciendo mal y frente a eso corregir, estamos mejorando una capacidad de ser productivos. Y ser productivo implica ser seguros en lo que hacemos. Entonces, ¿qué debemos diferenciar cuando mencionamos una tarea o cuando decimos estoy en un trabajo o desarrollo un trabajo? La tarea se describe como una manera concreta, específica de lo que yo realizo. Está muy asociado a una función, a una responsabilidad, a el desarrollo propio de algo en un tiempo específico. Y varias tareas es lo que representan un trabajo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo y recordamos un poco esa sesión de trabajo que hicimos cuando hacíamos un reporte y una investigación de un accidente de trabajo, la tarea específica, ¿cierto?, es hacer el reporte. Eso es una tarea. Verificar ciertas condiciones es una tarea. Elaborar un informe es una tarea. Pero un trabajo es el conjunto o el desarrollo de todas esas tareas que me puede dar, por ejemplo, como respuesta o como conclusión de esto, que mi trabajo es la seguridad dentro de un sitio de trabajo, ¿cierto? De verificar unas condiciones es una tarea, pero todo ese conjunto de esas tareas se transportan o se trasladan en el desarrollo de un trabajo específico que es controlar o mantener la seguridad dentro de un entorno de trabajo. Se requiere que dentro del trabajo, ¿cierto?, se evalúe el factor de productividad. Les decía que entre más controles, entre más, por decirlo de alguna manera, restricciones, o mejor aún, entre mejor analicemos cómo se debe desarrollar una tarea o un conjunto de tareas, ¿cierto?, seremos más productivos, ya que la persona o el trabajador ya es consciente de forma intrínseca que está realizando ese trabajo de forma segura y por ende será más eficiente, analizará mejor el desarrollo de sus tareas, podrá generar ciertas utilidades, ciertas riquezas. Muchas veces podemos, en la mejora de esos procesos o de esas tareas, podemos ser más eficientes, ¿cierto? Demorar más tiempo en el desarrollo de una actividad, utilizar menos recursos, hacer menos desgaste físico. Asimismo, podremos establecer todas las metodologías o técnicas nuevas o herramientas o equipos nuevos que me ayuden a mejorar los procesos, a mejorar las tareas. Recuerden que hoy en día hay muchos procesos que ya están pasando de ser manuales a ser tecnificados a través de nuevas herramientas, de nuevas metodologías, de nuevos sistemas. Miren que un ejemplo claro de esto es lo que estamos haciendo en este momento, y es que no se requiere de tener una presencia física para tener un acercamiento en cuanto a un tema específico o a una educación particular. En este caso, ustedes están, digamos que
en espacio geográfico diferente al sitio donde yo me encuentro en este momento, y cada uno estamos en este momento desarrollando una tarea específica, y a través de la tecnología, a través de esta herramienta, ¿cierto?, de trabajo, permitimos una interacción, permitimos un conocimiento, y así funciona dentro de los sitios de trabajo. En este momento, por ejemplo, evitamos, por ejemplo, el desplazamiento a un lugar. Eso ayuda a disminuir ciertos riesgos específicos. Por ejemplo, el riesgo de contagio frente a esta pandemia que estamos viviendo. La herramienta tecnológica nos ayuda, uno, a mantener la misma interacción, la misma comunicación, pero apoya la disminución del riesgo, en este caso, de estar quizás en un ambiente, en un entorno de trabajo que puede existir la posibilidad de un contagio por este virus que nos ataca hoy en día en el mundo. Entonces, miren que la implementación de nuevos métodos, de nuevas técnicas, de nuevas herramientas nos ayuda a que los procesos sean más productivos, sean más eficientes y se logre el mismo objetivo. Quizás en este momento, por ejemplo, el tiempo nos rinda más, tengamos mayor concentración, sea mucho más fácil mostrar o representar un concepto específico, ¿vale? Entonces, miren que eso nos ayuda en el desarrollo de la consecución de los objetivos y de el análisis de las condiciones del sitio de trabajo para los cuales estoy desarrollando mis tareas. Un cargo, ¿cierto? Ese es ese conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador. Un cargo puede consistir en varias tareas. La persona que ocupa el cargo debe tener una posición definida. En las organizaciones se estructuran, ¿cierto? Un nivel jerárquico, una posición específica dentro de la organización. Eso nos permite establecer responsabilidades, delegar, ¿cierto?, funciones. También nos ayuda a comprender cómo es el dinamismo de la empresa, de la organización, cómo es el flujo de la información, cómo es el flujo de la comunicación. Entonces, un cargo es eso ese conjunto de tareas que desarrolla un trabajador. En nuestras organizaciones normalmente tenemos un solo cargo. Puede que desarrollemos o hagamos parte de muchos procesos, pero tenemos un solo cargo y está bien definido. Cuando usted está siendo contratado o cuando ingresa a un sitio de trabajo, se le definen unas tareas y usted le dice, bueno, usted se va a encargar específicamente de esto, esto, esto y esto. Y su responsabilidad está en cumplir lo que demanda esa tarea y por ende será eso lo que define la responsabilidad de su cargo. Asimismo, se define también dentro del sitio de trabajo, de ese entorno bajo el cual usted va a desarrollar esa tarea, que usted tenga unos conocimientos previos que pueden estar, digamos, alcanzados a través de su educación, de su formación o de su experiencia. Puede que no necesariamente para el desarrollo de una tarea yo haya tenido que estudiar o tener previamente un conocimiento específico. La misma experiencia también puede determinar que yo pueda cumplir un requisito particular de ese cargo. Dentro de las organizaciones, hoy en día se definen explícitamente cuáles son las tareas que se van a desarrollar, pero también invitan a que la persona, digamos, en forma de aprendizaje, en forma de una construcción, en forma de una propuesta, aprenda o desarrolle o empiece a asumir otras tareas, otras responsabilidades que quizá en parte inicial no eran del cargo, pero ayudan a ese crecimiento profesional al interior de la organización. Por eso es que muchas veces hay personas que ascienden, ¿o cierto? O se le asignan nuevas responsabilidades y frente a eso se define dentro de su cargo. Para el caso de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y para un análisis correcto de los puestos de trabajo, las funciones o las tareas deben estar definidas dentro de esa construcción de ese manual de funciones o de ese manual de procedimiento. Es decir, cada trabajador debe
tener definidamente y claramente estructuradas sus tareas. Esto nos ayuda al momento de que suceda un evento no deseado, poder analizar o verificar si esa persona estaba haciendo una actividad o una tarea que era propia del cargo o no. Recuerden que nuevamente cuando hacíamos esa identificación y esa valoración de riesgo, mencionábamos algo de actividades rutinarias o no rutinarias. Y frente a eso, debe estar claro por parte de la persona que es responsable del área o de la persona que es responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, que cada persona tenga definida esa tarea. Miren que cuando también ustedes hacían la identificación de los factores de riesgo, por allá entre los factores psicosociales existía uno particular que se llama la ambigüedad de rol, que una persona dentro de un sitio de trabajo, dentro de un cargo, no tiene definida una función específica. Normalmente en las empresas lo llamamos el de todito. Hace de todo que no sabemos específicamente para qué fue contratado. Entonces, eso no define y no establece y no permite que ustedes puedan hacer un análisis correcto de qué riesgos se está enfrentando esa persona porque no está definido qué hace. Entonces es importante que ustedes dentro de las organizaciones analicen y comprendan cada persona, cada individuo, cada trabajador, qué tarea, qué responsabilidades están definidas. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas allí? ¿Alguien levantó la mano? Eva, adelante. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta, cuando hablamos sobre procedimiento de trabajo seguro, ¿estaríamos hablando de una pequeña inspección sobre los sitios de trabajo? Digamos, Eva, que cuando hablamos de análisis de trabajo seguro o análisis de puestos seguros de trabajo, lo que hacemos es una verificación particular de cada puesto de trabajo. Como bien lo dices, una técnica que se puede utilizar en la inspección. Es decir, yo me desplazo hasta la oficina, hacia el área, hacia la tarea en particular y analizo qué labores, ¿cierto? ¿Qué tareas desarrolla la persona? Y frente a eso, analizo a qué se está exponiendo, qué riesgos están presentes en ese lugar, en ese entorno. Y como tenemos el conocimiento o estamos desarrollando un conocimiento específico de cómo controlar o cómo establecer condiciones seguras de trabajo, yo pueda decirle, venga, Eva, para que usted desarrolle esta tarea y que no se afecte o no se genere una afectación de salud o una enfermedad, debes usar, por ejemplo, una mascarilla, porque quizás el ambiente en el que estás hay exceso de gases, de vapores, que pueden provenir de sustancias químicas, que pueden provenir de otros procesos. Y sí, la idea es que podamos a través de esa técnica de la inspección definir qué riesgos están presentes para corregir y poder intervenir ese sitio de trabajo y poder estructurar una condición propia para que esa persona desarrolle su tarea controlando los riesgos propios de la misma. Ok, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Entonces, dentro del sitio de trabajo, como les decía, y en la organización en particular, se debe definir qué se requiere de un cargo. Normalmente se establece un nombre para el cargo, se define una posición dentro de la estructura jerárquica, se establecen las funciones que va a desarrollar esa persona, cuándo o cada cuánto desarrolla ciertas actividades o ciertas tareas, ¿cierto? Porque quizás no todo el tiempo, y voy a utilizar el ejemplo de una compañera que siempre analizamos dentro del sitio de trabajo, la compañera que está en la parte de la producción del vino, ¿cierto? No todos los días hacemos, por ejemplo, empaque o pegado de etiquetas. Ahí me corregirá ella.
o no todos los días hacemos inventario. Hay funciones o hay actividades que son de desarrollo diario, otras tendrán una periodicidad diferente y esto debe estar establecido dentro de esa estructura o esa definición que le damos al cargo. Se debe definir cuáles son esos requisitos que son propios del cargo. Miren que ustedes, hoy en día, cuando ustedes ven una vacante laboral, dicen, tiene que tener tal formación, tiene que tener tal experiencia, tiene que cumplir este requisito, ¿sí? Eso es cuando nosotros dentro de el análisis de puestos definimos a qué se va a enfrentar una persona y se le es claro cuando se le entregan esas responsabilidades de esa función. Por ejemplo, cuando usted, y vuelvo al ejemplo de la compañera, cuando ella la llaman a su labor, a su actividad, le definen, bueno, hoy toca, por ejemplo, y vuelvo a empacado del producto. Y puede ser el empacado parcial, en el sentido de que hacemos el envase del líquido dentro de la botella, o puede ser el empacado ya directamente en las unidades de embalaje, es decir, en cajas, en estivas, ¿sí? Dependiendo la unidad de empaque que tenga, si es botella, si es caja por 20 unidades, caja por 6 unidades, ¿sí? Eso se tiene que definir y en base a esas funciones que están definidas, que se establecen esos requisitos propios de la tarea, yo le podría decir, bueno, entonces la persona que va a desarrollar esta tarea debe tener una habilidad manual, debe tener un grado de concentración, debe poder tener, digamos, una eficiencia física, porque es una persona que va a estar, por ejemplo, 8 horas de pie, es una persona que va a requerir una manipulación y por ende necesita unos elementos de sujeción, y ahí empezamos a definir un sinnúmero de elementos que nos ayudan a que ese cargo tenga descrito de forma eficiente las responsabilidades y las tareas. Aquí hay un ejemplo normalmente y lo podemos encontrar. Esto es una ficha, ¿cierto? De una descripción de un cargo, donde está un propósito, que hacia qué área o qué departamento pertenece, quién es el jefe inmediato o jefe directo, ¿cierto? Define qué finalidad o qué objetivo se busca en el desarrollo del cargo, qué tareas va a desarrollar propiamente. Por ejemplo, en este caso aquí dice detectar y corregir fallas en el cableado, supervisar y ejecutar actividades diarias de mantenimiento, ¿sí? Eso está dentro del desarrollo de la definición de ese cargo frente a las tareas que se van a desarrollar. Normalmente se define cada cuánto se realizan, en algunos casos no, sino que ya en la descripción o en el entrenamiento propio o en el desarrollo de la tarea se van determinando la periodicidad con la que éstas se repiten, ¿cierto? Asimismo, definimos los requisitos específicos. Por ejemplo, en este caso aquí un estudiante de último semestre, una edad específica, una disposición de tiempo. Adicionalmente, pues mire que sepa manejar tal programa, tal equipo, que tenga la capacidad de solucionar problemas. Eso nos ayuda a que cuando se defina propiamente esa tarea, esa actividad, yo pueda comprender y pueda trasladar en esa persona que la va a desarrollar esa responsabilidad, ese deber. Y frente a eso, hoy en día, dentro de esta implementación de este sistema, constantemente hacemos inducción y reinducción de los procesos. Así ya usted tenga muchos años de experiencia, o si así tenga mucho tiempo desarrollando la misma tarea, la misma función, o pertenezca a esa organización por mucho tiempo, igual implica que usted constantemente le manifieste, le recuerde cómo debe desarrollar la tarea, cómo está establecido el proceso, qué condiciones seguras se deben tener, qué restricciones hay de las tareas, del proceso, y eso nos va a llevar a poder establecer una condición segura en el desarrollo de la tarea. Frente a esto, y como lo mencionaba y hacía la consulta a la compañera, podemos utilizar diversas herramientas. La inspección es una,
pero también se apoya, que de hecho la inspección se apoya mucho en la observación directa de la tarea, revisar puntualmente qué hace, cómo lo hace, cada cuánto lo hace, si lo realiza de forma segura o no, si tiene en cuenta los controles o por el contrario no, si la tarea implica el uso de un elemento de protección o si implica un control de tiempo, en fin. Esa observación me permite describir y analizar si eso que yo definí por allá como un análisis de trabajo seguro, si yo definí un procedimiento para el desarrollo de la tarea o de la actividad y la persona, cuando yo hago ese método de observación, no lo cumple, ahí me toca intervenir para poder corregir, ya que cuando nosotros desarrollamos los análisis de los puestos de trabajo, nosotros estamos controlando los riesgos bajo los que estos se van a exponer. Entonces, lo que buscamos es que a través de la presentación de estos métodos, de la definición de las tareas, de cómo se deben hacer, podamos desarrollar formas seguras de trabajar. Normalmente también dentro de la entrevista, ¿cierto? Dentro de esa inducción que me realizan de mi puesto de trabajo, dentro de ese reentrenamiento, de esa capacitación, lo que se busca es que usted le pueda dar las indicaciones claras. La entrevista nos ayuda a que esa persona, si va a ingresar a un sitio de trabajo, conozca las tareas que se desarrollan, cómo se desarrollan, bajo qué riesgos va a estar presente. Yo les voy a mostrar ahorita, permítanme un segundito, les voy a mostrar algo en la organización que actualmente yo trabajo. Cuando una persona requiere, ¿cierto?, el desarrollo de una visita de inspección a nuestro sitio de trabajo, yo les voy a mostrar, permítanme, les voy a compartir nuevamente la pantalla y les voy a mostrar este ejemplo. Bueno, ya lo están. Confírmenme, por favor, que están viendo un formato que se llama requisitos de ingreso a la planta. A mí no me sale. Ya, permítanme un segundito. Esto es un modelo, ¿cierto?, de documento que se utiliza cuando en la organización alguien externo, alguien ajeno desconoce a qué se puede enfrentar. Entonces, por ejemplo, se piden unos requisitos básicos, que es una identificación, ¿cierto?, de la entidad. Aquí la persona, miren que aquí hacemos un primer control y es que decimos, listo, para usted realizar la visita a esta planta de tratamiento, máximo pueden estar 4 personas dentro del área o solamente 4 personas pueden desarrollar la visita, porque quizás la persona que imparte las instrucciones, el que está guiando la visita, digamos, la capacidad de alcance está máximo hasta 4 personas, ¿cierto? Eso se definió bajo un estudio, un análisis. Asimismo, por ejemplo, miren que se solicita unos requisitos previos de ingreso, como que la persona que va a desarrollar esa visita cumpla con la afiliación a un sistema de seguridad social y particularmente que tenga los riesgos. De hecho, en algunos casos se solicita que la persona o que la empresa que realiza la visita, si quiere llegar a unas áreas específicas, tenga el mismo nivel de riesgo que está establecido en la planta de tratamiento. Es decir, si en mi empresa, que es riesgo 5, yo o un externo, en este caso voy a poner el ejemplo, Eva decide visitar la planta, pero la actividad o la empresa en la que ella trabaja es riesgo 3, muchas veces se restringe que ella pueda estar en un lugar donde existen un nivel de riesgo mucho mayor, que quizás ella no está preparada porque la organización, como ustedes lo saben, dependiendo de su actividad, se clasifica en un nivel de riesgo y bajo esos riesgos se trabaja la implementación del sistema. Entonces, muchas veces eso también implica, se notifica, ¿cierto?, de cuándo o quién va a ser la persona que va a desarrollar eso y se define una fecha y una hora. Adicionalmente, que lo que más les quiero mostrar, permítanme aquí un segundito que cargue porque está un poco lento, es que yo a la persona
previamente le informo, le notifico qué debe cumplir. Adicionalmente, previamente le notifico a qué riesgo se va a exponer. Y frente a eso, la persona debe poder comprender, ¿cierto?, que yo debo seguir todas las indicaciones que me imparta la persona que me va a guiar dentro de el recorrido, qué riesgos me puedo encontrar, cómo están controlados. Permítanme aquí, les comparto. Y esa persona debe poder seguir las indicaciones. Me confirman cuando ya estén viendo una presentación en Word. Es el mismo formato, solamente que no está diligenciado. ¿Me confirman, por favor? Ya, profe. Ahí sale. Sí sale. ¿Sí? Ya me están... Y sí, ahí sale, profe. Ok, entonces miren que cuando yo notifico a la persona, le estoy informando, le digo, listo, si usted quiere tener una visita exitosa y usted, digamos, desarrollará una inspección o una visita de auditoría, o usted desea estar o evidenciar cómo desarrollamos nuestros procesos, nuestras actividades, uno, usted debe seguir las siguientes normas. Esto es lo que buscamos en el desarrollo de el análisis de trabajo seguro o la definición de puestos seguros de trabajo. Y es que yo les informo cuándo se debe presentar, cuánto durará, ¿cierto? Miren que aquí yo les defino cuánto va a ser el tiempo de exposición o del desarrollo de la actividad, que se va a verificar que la persona que va a ingresar a ese sitio de trabajo o que va a verificar un proceso en específico corresponda o cumpla esos requisitos previos que les había mostrado allá, de mostrar una ARL, de que esté al día en esos pagos. También le informo como regla qué tipo de indumentaria o de vestimenta debe seguir o debe llevar cuando desee realizar esa inspección, a ese proceso o a ese ingreso de esa planta de tratamiento. Asimismo, establecemos restricciones. Por ejemplo, en este caso, se restringe a las personas que tengan, en el caso de las mujeres, estado de embarazo. En algunos casos, el jefe de planta notifica restricciones, por ejemplo, si existe la posibilidad de la afectación. Asimismo, le notifico qué peligros puede ponerse cuando ingresa a esa planta y le digo, bueno, listo, usted va a estar expuesto a ese peligro biológico, hay un alto nivel y en esta área específica estará muy presente la exposición de usted de este riesgo, por ejemplo, que es el riesgo biológico. Y ahí el peligro, ¿cuál es? Usted pueda contraer una enfermedad, un virus, un hongo, una bacteria. Asimismo le digo, bueno, dentro del área de trabajo está un factor de riesgo físico porque digamos que el proceso donde se desarrolla la tarea hay altas temperaturas porque los equipos con los que se desarrolla la incineración, que son unos hornos de tratamiento, emanan altas temperaturas y por ende usted va a entrar en un ambiente caluroso y si la persona de pronto ese día viene de una temperatura de pronto más agradable, más confortable y se expone directamente a una alta temperatura, puede sufrir un choque térmico y eso nos puede llevar a una descompensación, a un desmayo, ¿sí? Quizás ese cambio de temperatura también genere en nuestro organismo una afectación de salud. Normalmente, ¿qué decimos cuando yo paso de frío a calor o de calor a frío? Normalmente puedo sufrir espasmos, ¿cierto? Asimismo le digo, venga, usted va a estar en presencia de material particulado
son sustancias químicas sólidos en el ambiente y se requiere que usted en todo momento usted utilice un elemento de protección personal. Asimismo le digo, ojo, está frente a unas condiciones de seguridad que hay una superficie deslizante y por ende usted puede tener el peligro de una caída y frente a eso también debemos controlar. Entonces miren que bajo esta estructura nosotros desarrollamos este procedimiento, esta técnica en la cual le informamos a la persona, le damos la indicación pertinente para que se desarrolle dentro del sitio de trabajo las tareas o los procesos bajo forma segura. Miren que las personas que están al interior desarrollando la tarea, los procesos, ya tienen conocimiento de que están expuestos a esto y de que existen esta serie de peligros. Y aún así, ¿cierto? Desarrollan sus tareas de forma normal. ¿Qué hemos logrado? Logramos un ambiente seguro de trabajo en la cual se identificó, se valoró un riesgo, se establecieron unos controles y se hacen unos seguimientos para que la persona, el individuo, el trabajador, tenga controlado esos riesgos y no se vea afectado. Asimismo, este instrumento, este instructivo, esta guía me permite decirle a ese externo que va a ingresar a ese sitio de trabajo que se deben tener ciertas recomendaciones para que se desarrolle esta inspección, esta visita de forma segura. Asimismo, también, dentro de ese mismo instructivo, le estoy diciendo, ojo, en el caso de que sucedan eventos inesperados, ustedes saben que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, nadie está preparado para ella o nadie, corrijo la palabra, nadie conoce cuándo va a suceder una emergencia, pero sí debemos estar preparados para ella porque para eso nosotros dentro del área de seguridad establecemos nuestros planes de emergencia. Decimos, listo, en el caso de que se presente un incendio o un posible incendio, mantenga la calma. Si hay de pronto la presencia de un cortocircuito, retirarnos del sitio de trabajo, revisar cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las salidas de emergencia, cuál es la ruta de evacuación, qué debo hacer, ¿cierto? ¿Cómo debo actuar? Entonces miren que este tipo de herramientas, de este tipo de técnicas o de metodologías me ayudan a definir que yo dentro de mi sitio de trabajo estoy garantizando condiciones seguras. ¿Dudas o preguntas allí? A esto es lo que debemos llegar nosotros a través de este análisis de los sitios de trabajo. Y una vez comprendamos cómo es ese puesto de trabajo, cómo es ese sitio de trabajo, definamos las actividades propias para comprender bajo qué riesgo nos estamos exponiendo, bajo qué riesgo estamos trabajando y cómo se desarrolla la tarea de forma segura. Finalmente, existen otras técnicas, otros métodos que nos permiten también obtener información de cómo se desarrollan las tareas dentro del puesto de trabajo para poder hacer el correcto análisis de las situaciones que se viven en el día a día. Es a través de cuestionarios, de listas de chequeo. Ya mencionamos que también se pueden hacer inspecciones. También puedo implementar técnicas que se utilicen en actividades similares. Y frente a eso yo puedo recopilar la mayor cantidad de datos, de información para poder hacer un correcto análisis y poder empezar a proyectar, ¿cierto? Cómo debo corregir o, en el mejor de los casos, seguir haciendo las cosas de esa misma manera, de esa forma segura y poder establecer que sí, efectivamente, estamos trabajando o estamos desarrollando nuestras tareas de forma segura. Debemos, nuevamente, como les decía, tener bastante claro lo que es un puesto de trabajo, lo que es un cargo, para saber, cuando estemos haciendo ese análisis, de qué debo ajustar, si es el cargo o si debo determinar si es el puesto de trabajo, para determinar qué conjunto de actividades son propias del cargo, cuáles no, y qué tareas corresponden al puesto de trabajo y cuáles no, para poder decir, listo, quizás
esta tarea o esta actividad no es propia para este cargo. Debe desarrollarse bajo este, que es el que tiene las condiciones, cumple los requisitos. Y el puesto de trabajo debe ajustarse, adaptarse a esas tareas para que se desarrollen de forma segura. ¿Listo? Entonces, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Por favor, agradezco confirmación de alguno de los presentes, de las 8 personas que están conectadas. Todo claro, profe. Gracias, Kelly. El resto de compañeros. Todo claro, profe. Gracias, Eva, Luisa, Camila, Sara, Está claro, Joseph. profe. Está claro Ok. el tema, profe. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Ya saben que nuevamente mañana nos encontramos en otra sesión de trabajo. Esta presentación también se subirá a su Q10. Eva, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, acerca de los dos temas ya que hemos visto ayer y hoy, ¿hay algún taller o algún trabajo para esta semana? Eva, si quiere trabajar temprano. No, mañana finalizamos, digamos, toda esta temática de la identificación de las condiciones de los sitios de trabajo y frente a eso proponemos un caso práctico para que ustedes ya ahí empecemos a analizar bajo qué condiciones dentro del desarrollo de ese caso práctico ustedes empiezan a comprender qué actividades, qué tareas se están desarrollando de forma inadecuada y ustedes empiecen a proponer mejoras del sitio de trabajo. Entonces allí, mañana cuando finalicemos toda esta conceptualización y todos estos aprendizajes, ya pondremos en práctica bajo el desarrollo de un taller. Les recomiendo, ya haciendo un paréntesis aquí, que ojalá definan todos el tema de su modalidad bajo PAC. Recuerden que si están bajo esta modalidad, no pueden o no, en este momento la clase no es presencial, es netamente a través de estos encuentros y que todos deben estar matriculados bajo esa modalidad. ¿Listo? Ya les debe estar apareciendo en su Q10. Revisen constantemente, diligencien en el formato que se les compartió a través de las redes sociales y a través del grupo. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Hasta el momento todo está claro. Ok, entonces que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. Una profe, Igualmente. gracias. Chao. Profe.